Canal 1. Somos contenido. Muy buenos días amigos, bienvenidos a Lectura al Día. Es un programa de Canal 1, Somos Contenido, y hoy día vamos a hablar sobre el libro Ética, Deontología y Responsabilidad Social Empresarial. Vamos a conversar con los autores de este libro, que son Esther Balbuena y Abel Montfort. Ellos son profesores de SIG Business y Marketing School, y ambos son investigadores y han hecho una recopilación de opiniones de expertos en comunicación y responsabilidad social para publicar este libro, que también trae un manual de responsabilidad social que puede servir de base para las empresas que quieran introducir la responsabilidad social dentro de las mismas. Bien, vamos a hablar con ellos sobre este importante tema, porque además la ética y los principios no cambian. Es un tema que siempre permanece y que debe ser parte de las personas, parte de la formación personal. Nosotros vamos a conversar con ellos sobre este tema también. Bien, y tal como habíamos adelantado, ya estamos con los autores del libro Ética, Deontología y Responsabilidad Social Empresarial, y está con nosotros ya Esther Balbuena y Abel Montfort. Ambos son investigadores, docentes y de SIG Business y Marketing School. La ética es un tema, la ética y los principios no cambian, pero sí hay elementos nuevos que nos trae la tecnología más adelante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cambios que se tienen que tomar en cuenta en este tema, Esther? Bueno, nosotros a la hora de abordar este libro siempre tuvimos la idea, para empezar, de marcar una serie de conceptos que a veces se encuentran un poco entremezclados, difusos, no claros, y nuestro objetivo en primer término era delimitar bien esos conceptos a la hora de que los alumnos y todos los que queramos poner en práctica esto en nuestras actividades sepamos bien distinguir hasta dónde llega una parte, hasta dónde llega otra. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a conceptos como ética y deontología, que a veces son confusos, que no quedan claros, o ética y RSC. Lo hemos visto muy frecuentemente en los programas de estudio, que a veces se entremezclan las cosas de modo pues no del todo apropiado, y entonces ese ha sido como una especie de marcar un antes y un después en lo que a estas materias se refiere, por lo menos dentro de la escuela, ¿vale? Ya que de hecho pertenecen a distintos departamentos, y aprovechar, por supuesto, para introducir principios que deben guiar las conductas éticas empresariales con la digitalización que se ha producido en los últimos tiempos, las nuevas tecnologías, que además, como antes comentábamos Abel y yo, se han puesto a marchas forzadas en funcionamiento con el tema de la pandemia. ¿Y cuál es la mayor confusión que tienen los jóvenes en este tema? Bueno, no solo los jóvenes, yo creo que no es una confusión que ataña solo a los jóvenes, sino que es una confusión a veces que los propios docentes tenemos cuando abordamos estas materias, ¿no? Yo creo que los límites no estaban bien fijados, no estaban bien marcados. Creo que hay que separar mucho lo que es lo jurídico de lo ético, incluso también separar lo que es lo ético de lo deontológico. Lo ético siempre pasa por una valoración individual de las conductas. En este punto el individuo no sería la persona, sino la empresa, ¿no? Que se siente libre a la hora de decidir cómo quiere actuar dentro de su ámbito. Y por otra parte está la deontología, que nos viene ya más impuesta por un colectivo profesional en sí, que aborda este tema y lo plasma en códigos deontológicos de obligado cumplimiento cuando estamos hablando de profesiones que implican un servicio público, pero no de obligado cumplimiento, sino de asunción voluntaria cuando estamos hablando de profesiones en el ámbito comercial o publicitario, y tenemos más que irnos hacia la autorregulación. Entonces esa delimitación de conceptos yo creo que era fundamental para poder abordar las materias en profundidad y sin invadir aspectos no propios, no propios de la ética o no propios de la deontología. Y si me permites, Marta, sí. Yo creo que también, tal y como hemos intentado estructurar el libro, lo que buscábamos era unir y dar claridad
a dos ámbitos que, aunque están muy relacionados, son diferentes. Por eso el libro está estructurado en dos bloques. Uno, que es esa reflexión ética y deontológica de cuáles son los grandes temas de la actualidad que ha liderado Esther, y luego cómo eso se lleva a la gestión diaria dentro de la empresa, que sería el segundo bloque de gestión de la responsabilidad social, o más alineado con la actualidad en castellano, que sería la gestión de la sostenibilidad en las empresas. Entonces considerábamos que era muy importante, sobre todo ahora que se habla tanto del propósito corporativo, de cuál va a ser la identidad, ese leitmotiv de las empresas, primero plantear esa reflexión sobre los aspectos más vinculados con la ética, para luego cómo eso lo llevamos al día a día de la gestión empresarial. Creo que también hay un punto de confusión muchas veces entre alumnos, profesionales e incluso profesores que no se dedican a estos ámbitos, y es mezclar a veces cuestiones de la ética empresarial con la gestión de la responsabilidad social, que están muy vinculados, pero no son exactamente lo mismo, claro. Justamente, ¿y por qué les cuesta a algunas empresas tanto el tema de la responsabilidad social? ¿Creen que es muy costoso, que tienen que invertir mucho dinero? ¿Qué pasa con eso? Claro, la sensación general es que parece que, como en muchos otros ámbitos de la vida, impera el cortoplacismo, ¿no? Entonces, da la sensación, en primer lugar, de que invertir en estas cosas que a priori uno cuando las oye es como el buenismo, de voy a dar dinero a los que los necesitan, no ven un retorno económico que sea significativo para la empresa. Pero en esos casos lo primero que hay que intentar es romper con esa idea de esto se trata de hacer filantropía. No es filantropía, es una transformación del modelo de negocio, es entender la empresa de una manera más completa y alineada con los intereses de todos los grupos de interés. Si incluyes esa percepción de si hago mejor todos los procesos internos, también externos, voy a conseguir atraer y cumplir las expectativas de estos grupos de interés, pues presumiblemente muy poca gente que yo creo que entienda en el ámbito de los negocios podría ser reacio a incorporar los procesos de la gestión sostenible de las organizaciones en su empresa. Sí, justamente hay una gran confusión, Abel. En muchas empresas se confunde la filantropía con el tema de la responsabilidad social, y eso no es así. No es así. Totalmente diferente. O sea, la filantropía es como una de las primeras fases dentro de todo el proceso de lo que es esa gestión de la responsabilidad social, y es una parte muy pequeña que las empresas pueden optar por desarrollar o no desarrollar. Es lo que conocemos por acción social. Cuando hablamos verdaderamente de gestión de la sostenibilidad, se trata de incorporar una serie de criterios que afectan desde el gobierno corporativo, aspectos éticos y laborales de relación con los trabajadores, aspectos propios de la cadena de producción, y luego un cajón grandísimo y muy relevante en este momento, que es toda la parte medioambiental, de cómo intentar reducir pues, la huella de carbono y el impacto que generamos en el planeta. En una de esas vertientes tú puedes desarrollar el aspecto social, que estaría vinculado, por un lado, con esa parte de la filantropía, pero por otro, con los conceptos que entendemos como de ciudadanía corporativa, de que al final las empresas son también ciudadanos y son, digamos que, sujetos a derechos y obligaciones como parte de la ciudadanía y de cualquier persona que opera en una comunidad. Como digo, esto en mis cursos de responsabilidad social intento empezar siempre así las clases. Hay que diferenciar entre acción social y responsabilidad social. La responsabilidad social afecta al modelo de negocio y a la forma en que se trabaja dentro de la propia organización. Vamos a seguir conversando sobre el manual. Una cosa importante, perdona Marta, que no lo he dicho, que claro, muchas veces se orienta solo a esa dimensión de, pues voy a plantar árboles o voy a ayudar a los necesitados, que está muy bien, pero una cuestión que es básica dentro de la responsabilidad social es la reducción de riesgos. Al final, cuanto más inviertas en una producción responsable, en un modelo de negocio más responsable, vas a poder mitigar posibles riesgos futuros operacionales y reputacionales, y eso creo que es muy importante para tener en cuenta, ¿no? Sí, vamos a seguir conversando sobre esto, pero antes quería preguntarle a Esther, la tecnología genera cambios y nuevas normas y nuevos elementos que tener en cuenta para poder regir en una ética, en un compromiso
dentro de la deontología? Por supuesto, por supuesto. La tecnología ha introducido en la vida diaria, sobre todo en el aspecto laboral, y no solo en el laboral, en la vida de todos los ciudadanos, dilemas éticos, cuestiones éticas que antes no nos planteábamos, ¿no? O sea, el volumen de información que nos llega ahora desde la más tierna infancia, digámoslo así, es enorme. Entonces tenemos muchísimo acceso a la información, pero ahí está la cuestión de la veracidad de las informaciones, de la falsedad de las informaciones, los cauces a través de los cuales las personas ahora pueden expresarse libremente. Es un derecho constitucional, un derecho fundamental, pero es que a día de hoy lo estamos ejerciendo al 90% prácticamente, cuando antes, bueno, solo nos expresábamos o nos comunicábamos con nuestro entorno más cercano, ¿no? Ahora el acceso que nos permite la tecnología a estar conectados a nivel global hace que conductas que antes pudieran ser nimias o muy poco impactantes, ahora con la dimensión que alcanzan dentro de, por ejemplo, redes sociales, bueno, pues se conviertan en elementos muy nocivos y que hay que controlar con muchísima cautela. Quiero decir, nos encontramos en situaciones en las que, bueno, pues nos expresamos libremente, pero hasta dónde podemos llegar, ¿no? Ya empieza a hablarse desde todos los ámbitos, yo lo veo mucho entre los alumnos, de cierta censura, ¿no? De cierta ojo con lo que se dice, ojo con lo que se escribe, ¿no? Es lícito acotar hasta dónde llega el humor, hasta dónde no llega el humor. Bueno, yo creo que son cuestiones que ya no solo en el ámbito laboral, sino en todos los ámbitos, bueno, en el ámbito general. Claro, en el ámbito general plantean dilemas en los que, bueno, pues tenemos sobre la mesa derechos fundamentales que hasta ahora nunca habíamos cuestionado y ahora empezamos a cuestionar, ¿no? Porque el marcar un límite, una barrera a lo que se puede decir, lo que no se puede decir, lo que puede quedar registrado en Internet o lo que no, o cuánto tiempo. Tenemos derecho a limpiar nuestra imagen, tenemos derecho a que se olviden determinadas cuestiones que un día fueron noticia, pero que hoy ya no lo son y pueden seguir impactando negativamente en nuestro desarrollo personal. Es que son muchísimas cuestiones y muchísimos dilemas que desde el mundo del derecho, por supuesto, se plantean. Y el derecho, al final, yo siempre también se lo digo a los alumnos, el derecho se inspira en la ética, en el bien y el mal. Hay veces que las cosas están muy claras y entonces ahí surgen los códigos deontológicos, ¿no? Cuando todo el colectivo profesional está muy de acuerdo en estas cosas se pueden hacer, estas cosas no se pueden hacer, y otras veces ya no están tan claras, porque ellos empiezan ya a invadir un poquito la moral personal, ¿no? La libertad ideológica, la libertad de pensamiento. Entonces, bueno, creo que la cuestión es seria, es muy seria, y que la tecnología sobre todo lo que hace es multiplicar exponencialmente el riesgo de que esas conductas que aisladamente antes no eran tan nocivas puedan tener unos efectos muy perjudiciales en el desarrollo de las personas. Y hay que tener mucho cuidado con los niños, los adolescentes, los padres que por una parte nos encontramos responsables de ellos y por otra parte nos encontramos a veces incapacitados para controlar sus comunicaciones, ¿no? No es tan fácil, son barreras muy difusas, ¿no? Entonces, las líneas son muy, se puede pasar de las líneas de un lado a otro fácilmente. Exacto. Bien, Abel, ahora cuéntanos un poco, la segunda parte del libro es un manual que sirve como punto de partida para las empresas. Me preocupa un poco el emprendimiento, las pequeñas empresas que recién empiezan. Hay un poco no sé si es falta de conocimiento o es una resistencia al cambio, a hacer las cosas de forma diferente, de forma con responsabilidad social. ¿Este manual ayuda a eso? Sí, el manual en el bloque de responsabilidad social intenta ser un puente con el anterior bloque, que es el que coordina y empezamos por una serie de conceptos de cuáles son un poco lo que he comentado antes cuando intentaba delimitar la relación entre filantropía y responsabilidad social.
A partir de ahí se habla de cuáles son las grandes iniciativas internacionales y que se están llevando a la práctica. No hemos sacado este tema, pero es muy interesante todo lo de la Agenda 2030, que ahora mismo creo que preocupa pues a todo el planeta, de cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera. Entonces, a partir de esta serie de iniciativas institucionales y de normas en muchos casos o de incluso acreditaciones o certificaciones, se va planteando cómo establecer una política o el plan rector de responsabilidad social. Y esto lo podrían aplicar pequeñas empresas o grandes empresas. Hablamos del análisis de materialidad, de la definición de los grupos de interés, de cómo ir monitorizando todo este plan de responsabilidad social. Y finalmente, un tema que está relacionado también con todo esto que estamos hablando y es cómo comunicarlo, cómo hacerlo llegar a nuestros públicos. Una vez entendemos cuál es el marco internacional de referencia que nos está obligando, una especie de soft law, a actuar de una determinada manera dentro de las empresas, vemos cómo trazar estas políticas de responsabilidad social mediante la definición de los grupos de interés y un análisis de materialidad de cuáles son los aspectos relevantes tanto para la empresa como para los grupos de interés. Luego, cómo hacer seguimiento de estas políticas que hayamos desarrollado y, finalmente, cómo comunicarlo de una manera correcta. Porque muchas veces, y lo habréis visto cualquiera de las personas que nos estén viendo ahora, las empresas optaron, creo que esa parte ya la estamos superando un poco, pero optaban por comunicar antes de hacer. Y, desde luego, la responsabilidad social, bajo un principio ético, tiene que ser primero intento transformar internamente y cuando esto ya sea una realidad, ya quizá puedo hacer una campaña publicitaria, un mecenazgo, cualquier cosa, pero primero hay que actuar desde dentro. Y por eso el punto de comunicación corporativa es también muy importante dentro del libro. Voy a aprovechar, por si se nos pasa tanto a Esther y a mí, para dar las gracias a todos los autores que han colaborado en esta obra. Nosotros, al fin y al cabo, somos unos coordinadores que lo que hemos intentado es, dentro de nuestro red de contactos y de personas que son referentes en el sector, atraerles y que colaboren. Estamos hablando de diferentes capítulos y estos capítulos han sido escritos por profesores con una gran reputación aquí en España, por directivos de responsabilidad social y, en fin, por un conjunto de personas que han hecho posible que el libro salga adelante. Nosotros hemos coordinado y que tenga una coherencia, pero esas personas son importantes, ¿verdad, Esther? Por supuesto. Es necesario mencionarlo. Por supuesto. Perdona que haya hecho un off-topic, Marta, pero es que hay que reconocer también que el libro ha sido posible gracias a la colaboración de estas personas. Sí. No, ya me queda nada más que felicitarlos realmente y que sigan trabajando. Ustedes son investigadores, docentes, y yo creo que es importante. Todos estos cambios van a seguir dándose dentro de las empresas. Esperemos que lo asuman con responsabilidad, en realidad, y que empiecen por el talento humano, que es lo principal, ¿no? Empezar por dentro de casa es lo más importante. Nosotros les agradecemos muchísimo a Esther Abel en su participación en el programa. Un placer. Estoy seguro que... ¿Perdón? Un placer. Muchas gracias por la invitación. Voy a reiterar, el libro es Estética Deontológica y Responsabilidad Social Empresarial y yo creo que va a ser de gran utilidad. Creo que va a ser el número 1. Después van a tener que seguir investigando porque el mundo está dando vueltas permanentemente y todo cambia. Nosotros tenemos que cambiar también. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Bien, amigos, llegamos al final del programa. Nosotros queremos agradecer especialmente al SIC Editorial, que nos ha permitido conocer el libro Ética, Deontología y Responsabilidad Social Empresarial al conversar con sus autores, Esther Balbuena y Abel Montfort, quienes son docentes e investigadores de SIC Business y Marketing School. Nosotros nos vamos, pero queremos recordarles que tienen que suscribirse a nuestro canal en YouTube. Estamos como Canal 1 Somos Contenido para recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones. Nosotros les recordamos además que estamos en todas las redes sociales como YouTube, Facebook, Twitter. Muchísimas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad. Canal 1 Somos Contenido.